Bueno, vamos a dar una clase sobre lo que es el ciclo celular, la carcinogénesis y los mecanismos por el cual se produce la carcinogénesis, y también vamos a hablar un poco sobre lo que es la muerte celular programada o apoptosis y lo que es la necrosis, para hacer una diferenciación. Bueno, con respecto al ciclo celular, nosotros sabemos de que en el organismo existen más de 100 billones de células que componen nuestro organismo, ¿sí? eh, que cada una van a tener diferentes funciones, ¿sí? Específicas, a excepción de las células nerviosas. Todas las otras células son las que se encargan de reproducirse para reemplazar a las células que, llegada a su madurez, se tienen que diferenciar y deben morir. Eh, Aproximadamente cada célula puede llegar a dividirse, tener hasta 50 divisiones, ¿sí? Eh, para que esto se produzca, ¿sí? Esta división se produzca, existen dos sistemas regulatorios, los cuales son uno estimulatorio y otro inhibitorio, de los cuales depende la normalidad de que los tejidos y los órganos sigan funcionando, digamos. Dichos sistemas consisten en sustancias que son elaboradas por las mismas células, o sea, producen una autorregulación para que esa célula pueda seguir dividiéndose, y también por otras sustancias que son producidas por células vecinas, ¿sí? O de la matriz extracelular, ¿sí? O que promueve, o que también provienen, perdón, de otros tejidos distantes y que también ayudan a controlar, ya sea estimulando o inhibiendo el ciclo celular. Eh, es necesario saber que estos mecanismos regulatorios, ¿sí? Eh, hacen que cada célula tenga una morfología y una función específica, ¿sí? Estas funciones y esta morfología van a estar comandadas por el núcleo de cada célula, en donde vamos a encontrar dos pares, o sea, 23 pares de cromosomas, ¿sí? Que son heredados de la madre y 23 del padre, ¿sí? Y que dentro de estos cromosomas vamos a encontrar los genes, ¿sí? Los genes, que son los que van a codificar cada célula para el cumplimiento de sus funciones vitales. ¿Qué es lo que pasa? Todo el material genético depende de un ordenamiento, ¿sí? De cuatro bases. ¿Cuáles son esas bases? Son la adenina, la timina, perdón, la guanina y la citosina. Que estos se van a ordenar como forma de escalera y van a estar soportadas por sobre pequeños peldaños, ¿sí? Que son las pentosas fosforiladas, y así forman lo que es la desoxirribosa, formando así el ácido nucleico o ADN, ¿sí? El ácido desoxirribonucleico. Esta doble hebra de ADN se encuentra enrollada sobre sí misma, y las bases que forman los peldaños se acomodan de la siguiente manera: la adenina con la timina y la guanina con la citosina, formando así verdaderos pares de bases. ¿Qué es lo que pasa? Aparte de esto, el ADN se encuentra asociado a una proteína básica que también es denominada histonas, que se conservan a lo largo de todo el desarrollo de la especie, y estas histonas participan principalmente en lo que es la transcripción del código genético, por eso son importantes. Cada célula, que contiene 46 cromosomas, como dijimos, 23 de la madre y 23 del padre, alberga alrededor de entre 30 a 40 mil genes y un total de 2.000 a 3.000 millones de pares de bases. Fíjense todo el código, lo que es todo el código genético, ¿sí? Los genes tienen un número variable de pares de bases, desde miles hasta millones, y algunos genes tienen mayor longitud que otros, igual que los cromosomas, ¿sí? Eh, el material genético heredado se encuentra en dos copias de cada gen, uno proveniente de la madre y otro del padre, como dijimos, que son los alelos. Esos son los alelos, que están destinados a codificar para una misma proteína, ¿sí? Si ambos alelos codifican en forma idéntica para esa proteína, se llaman, ¿sí?, lo que son las homocigotas para ese gen. Ahora, ¿cómo se produce la transcripción? Como dijimos, del código genético. Cada gen, ¿sí?, posee en sus sectores exones, ¿sí?, que son los reguladores de la transcripción del código a partir del gen hacia el citoplasma. Y a partir de ahí se generan las proteínas estructurales o enzimas de dicha transcripción, que eso se cumple a través de lo que es el ARN, que es el ácido ribonucleico, donde acá el azúcar de la desoxirribosa es reemplazado por una ribosa, ¿sí?
y la base tiamina por el uracilo. Es así donde el ARN mensajero realiza lo que es la transducción del mensaje al ribosoma, ubicado como organela dentro del citoplasma celular, y de allí se fabrica la proteína que cumplirá funciones específicas dentro y fuera de cada célula. Por eso cada célula cumple una función específica. Los genes se activan por un grupo de sustancias de secuencias de ADN, generalmente que están adyacentes al gen, conocidos como promotores y reguladores. También existen zonas de ADN no codificadoras que se denominan intrones. A su vez, hay microsatélites que son fragmentos cortos de ADN que están repetitivos y que existen en todos los cromosomas. No contienen esta información, es decir, no codifican proteínas, pero son útiles para algunos diagnósticos específicos de tipo parental, por ejemplo, lo que ocurre con las huellas dactilares y para el diagnóstico, digamos, específico de, de si una persona es compatible con otra, por ejemplo. También existe el número de microsatélites ha sido vinculado también con cierto tipo de patologías, específicamente en el área de la carcinogénesis, dado que estos fragmentos de ADN pueden ser detectables o presentan, perdón, cierta inestabilidad en el genoma. Y se lo puede de alguna manera reconocer y de esa manera producir lo que es la carcinogénesis. Como sabemos, todas las células tienen los mismos genes, ¿sí? Todos tienen la misma cantidad de genes, pero ¿qué es lo que pasa? Cada célula, como sabemos, cumple una función específica diferente a la otra, solamente va a utilizar los genes que son específicos para la función de esa célula, o sea, para producir una enzima, para producir una proteína, una hormona, etcétera. Cada célula cumple una función específica. Por eso se sabe de que cada célula solamente llega a ocupar entre el 5 y el 10% del total de los genes. Se encuentran activos en cada célula. El resto, lo que por ejemplo una célula del hígado utiliza ciertos genes, la célula del pulmón utiliza otros genes donde los genes que son ocupados por el hígado no están en ese caso en silencio, se dice, ¿sí? Para mejor comprender este hecho, es necesario considerar que el cigoto, que representa una célula totipotencial, ¿sí?, producto de la unión del gameto femenino con el masculino, posee todos sus genes activos, ¿sí? Cuando recién se empieza a reproducir el cigoto, digamos, como dijimos, ahí, como todavía recién se está empezando a formar la especie, digamos, el ser humano, todos los genes ahí están activos. Pero ¿qué pasa? A medida que el embrión se va desarrollando, se irán expresando los genes que codifican para ciertos fenotipos y la función de las células y el tejido para ciertos genes, digamos, ¿sí? Y así de esa manera, a medida que se va diferenciando cada célula, como dijimos, a medida que se va desarrollando el organismo, eh, hay células donde ciertos genes van a quedar inactivos temporariamente. Por ejemplo, como decíamos anteriormente, la constitución del tejido hepático tiene a su cargo funciones específicas y estas se expresan en algunos genes que estarán silenciados, por ejemplo, en las células del tejido nervioso, o viceversa, como dijimos anteriormente. Entonces, cada célula va a expresar lo que es un fenotipo, ¿sí? ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo es la expresión genética, pero en sus rasgos externos que pueden ser visibles objetivamente. ¿Estamos? A diferencia de lo que es el genotipo, que es independiente para cada persona. Eh, ¿Cómo podemos seguir con esto? Los seres humanos, ¿sí?, comparten genes activos con otras especies, como los virus, por ejemplo, batracios, otros mamíferos y con algunos vegetales. Pero, ¿qué pasa? Todos esos genes no se utilizan en el ser humano, ¿sí? Por lo tanto, quedan lo que se llaman en estados silenciados. ¿Qué es lo que pasa? Una célula, por ejemplo, en el cáncer, ¿sí?, una célula, esos genes que están reprimidos se activan nuevamente y se transforma en un estado como totipotencial, y ahí es donde eso es lo que ocurre en las células cancerosas, ¿sí? Hay una inhibición de la represión de esos genes que no tendrían que estar activos, y de esa manera se empiezan a diferenciar células que se transforman en indiferenciadas, independientemente de todos los mecanismos reguladores
o inclusive se vuelven inmortales, porque como dijimos, las células generalmente tienen una función de división hasta un cierto tiempo y después se produce lo que es la apoptosis o la muerte celular programada. Estos hechos explican que algunos antígenos que son expresados en células primitivas, cuando se desarrolla un cáncer, por ejemplo, vuelven a expresarse. ¿Y para qué nos van a servir? Como marcadores tumorales. Por ejemplo, el CEA, que es el antígeno carcino embrionario, o la alfa-fetoproteína, que se pueden medir en los pacientes oncológicos para tener un seguimiento, para ver si el cáncer está activo o inactivo. ¿Estamos? Bueno, luego de esta introducción podemos decir entonces que el ciclo celular, ¿sí?, hace que una célula pueda pasar por tres estadios, ¿sí? ¿Cuáles son esos estadios? Uno es la posibilidad de proliferar continuamente, o sea, una célula se empieza a dividir, a dividir, a dividir, hasta que, bueno, llega el momento que tiene que morir. Otra cosa que puede ocurrir es que se mantenga una célula en un estado quiescente, se dice, que es el mantenimiento sin divisiones, ¿está? Y queda ahí stand-by hasta que por algún estímulo se tiene que empezar a dividir. Y la tercera opción que puede ocurrir con esa célula es que muera, ¿sí?, que es la muerte final o apoptosis. En el ciclo celular consta de 4 tiempos o fases. Tenemos el intervalo G1, ¿sí?, o gap, ¿sí?, que es donde la célula aquí acopia los elementos necesarios para la duplicación. ¿Estamos? Aquí empieza a reproducirse lo que es a formar proteína para que la célula después pueda dividirse y pasar a la siguiente fase, que es la fase S o de síntesis, ¿sí? Acá se produce la duplicación del material genético mediante la acción de varias enzimas, como, como son las helicasas, que separa las dos hebras del ADN. Tenemos las topoisomerasas 1 y 2, que cortan sectores de la cadena para facilitar el desenrollamiento del ADN. Tenemos las polimerasas que actúan como copiadoras, ¿sí?, encargándose de la síntesis y la adición de los nucleótidos. Acá luego de esto vuelve a producirse lo que es el enrollamiento de nuevo de la doble cadena, acá, ¿sí?, ya con el material genético duplicado. Y aquí lo que se denomina son las cromátides, que son idénticas, ¿sí?, dos cromátides, las cuales se llaman hermanas, ¿sí?, porque contienen el mismo material genético. Luego tenemos lo que es la fase G2. Acá la célula se prepara para la mitosis, ¿sí? Ya existen ya dos cromátides, por lo tanto la célula empieza en el periodo siguiente, que es la mitosis, ¿sí? La mitosis es donde se produce ya el reordenamiento genético y la separación de las dos células hijas, ¿sí?, cada una de ellas con una cromátide producto de la duplicación en la fase S, como habíamos dicho. Las cromátides se separan y son visibles en la metafase. Luego se orientan a cada uno de los polos y al completarse la división, incluyendo el citoplasma que también se divide, transporta en ella todo el material genético y código genético heredado, ¿sí? Por lo tanto, la célula cuando no está en división tiene una sola cromátide, ¿ok? Cuando entra en la fase de síntesis, ahí recién se duplica la cromátide, si no, está en una fase, mientras no esté en la etapa esta de división, tiene solo una cromátide. Acá, ¿qué puede pasar con las células hijas que nacen, digamos? Pueden pasar otra vez, lo mismo lo que dijimos anteriormente, esas tres fases que vimos anteriormente. La posibilidad de seguir proliferando, o sea, dividiéndose, mantenerse en un estado G0, ¿sí?, en donde no se van a dividir, o avanzar y producirse lo que es la muerte celular. ¿Estamos? Entonces, el destino, reingresar entonces a una nueva división celular, regresar hacia la diferenciación y luego la muerte, o quedar en un estado quiescente o G0 por un tiempo indeterminado y luego reinsertarse de nuevo a cualquiera de las dos rutas anteriores, ya sea a la muerte o a la división celular. ¿Qué pasa? En la fase G1 existe un punto restrictivo o momento de decisión, acá donde el ciclo puede interrumpirse o continuar en la fase S. Este punto clave depende del nivel de las ciclinas que existen, ¿estamos? Que configuran las moléculas activadoras
de todo el proceso de replicación celular. Como se menciona anteriormente y como habíamos dicho, la detención del ciclo en la fase G0, perdón, en la fase G1 es fundamental para que se cumplan dos eventos destinados a preservar la normalidad del clon celular. Y esto es importante que lo sepan. Uno es la acción de los mecanismos reparadores, que son productos de genes ubicados en distintos genes que censan los errores genéticos y los reparan para que no sean heredados por las células hijas, ¿sí? Y en segundo lugar, permitir que se produzca también la apoptosis o muerte celular programada, ¿sí? Que excluirá a las células con mucha acumulación de mutaciones. Este mecanismo está regulado también por el citocromo P53, que es el guardián del genoma, ¿sí? A la que se opone la proteína del gen BCL2, que es el antiapoptótico. Estos son conceptos que tienen que tener en cuenta porque cuando hablamos de carcinogénesis, es esto lo que se altera de alguna manera y así la célula queda en una división indeterminada. ¿Estamos? Cuando fallan estos mecanismos, induce a que la célula entre en una fase S más rápidamente cargada de defectos genéticos y que si esos son mutaciones que llevan a un cáncer, por ejemplo, ahí es donde empieza la replicación y la formación de un tumor. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a hablar de la carcinogénesis. Antes de eso, ¿sí? Podemos decir que Galeno es el primero que en proponer una teoría de la carcinogénesis, donde el cáncer aparece por un desequilibrio entre los humores y acumulación de bilis negra que origina el tumor y un estado de melancolía. Eso es llamado el síndrome constitucional neoplásico. Eso fue el primer concepto de cáncer o de carcinogénesis que hubo. Luego, en el siglo XV, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, se fueron afirmando ya los conceptos de que se produce la acumulación de genes exógenos, de agentes exógenos en el organismo y eso produce lo que es la formación de un cáncer. En el siglo XVIII se observó la asociación entre el cáncer de escroto y los desollinadores, por ejemplo, o sea, ya se empezó a asociar algo específico, decir, bueno, esto produce este cáncer. En el siglo XIX ya empezaron a aparecer obviamente las primeras descripciones histológicas o histopatológicas del cáncer, que eso fue muy importante para empezar a diferenciar los distintos tipos de cánceres. En el siglo XX es donde empezó a ver lo que es el campo molecular y genético. Ahí ya se produjo la identificación de los carcinógenos específicos y se demostró la naturaleza evolutiva de la carcinogénesis. Ahora, en el siglo XXI en el que estamos, ya hablamos de la oncología molecular, ¿sí? Donde el dogma fundamental de la oncología molecular y la carcinogénesis es el efecto fundamental del cáncer reside en el material genético de la célula. Eso es lo que se sabe ahora, digamos, de que una célula para transformarse en cancerosa, digamos, tiene que ver con su material genético, no solamente por agentes externos como se pensaba antes. ¿Okay? Bien, ¿qué es lo que pasa con esto? Antes de entrar en el tema del cáncer, les quería comentar que se conocen alrededor de 60 protoncogenes y 20 genes supresores. Los protoncogenes, estos estimulan normalmente la división celular como hecho fundamental para mantener la vida. De hecho, depende del desarrollo embrionario, ¿sí? La cicatrización de la herida y la reposición de las células, que normalmente envejecen y mueren, luego de cumplida su diferenciación, ¿no? Pero esos mismos protoncógenes pueden sufrir alteraciones en su estructura, ¿sí? Por cambios en la secuencia de los ácidos nucleicos, o sea, mutaciones que ocurren en la cadena de ADN, o por pérdida de algunos segmentos del cromosoma, que se llaman deleciones, o por traslado de un sector cromosómico a otro cromosoma, eso se llama translocación, o sea, por estos tres mecanismos, mutaciones, deleciones o translocaciones, estos protoncogeneses se alteran y empiezan a producir otro tipo de células, en este caso malignas, digamos, con alteraciones genéticas. Los oncogenes
¿sí? Que constataron que están activos en varios tipos de cánceres y su determinación y cuantificación tienen valor pronóstico, ¿sí? Y como orientadores en la terapéutica para seguir en cualquier paciente que sea portador de un cáncer. En general, a estos genes se los clasifica como genes que estimulan la transcripción en el ámbito nuclear, o sea, actúan ahí dentro del núcleo de la célula, genes que son de factores de crecimiento o sus receptores, o sea, ahí ya se intervienen otras células vecinas, por ejemplo, que liberan factores de crecimiento, ¿sí? O genes de proteínas de señales intracitoplasmáticas, ¿sí? Algunos oncogenes, por ejemplo, se expresan en varios tipos de neoplasias, como el KRAS, el NRAS, el LERB2 o beta 2, el CEMIC, el CEFOS. Bueno, hay un montón de estos oncogenes que se manifiestan en las células y pueden ser detectados por mediante biología molecular y así determinar qué tipo de cáncer, por ejemplo, son los cánceres funcionales, por ejemplo, tiene el paciente. Por ejemplo, el oncogen ERB beta 2 se encuentra, por ejemplo, activado en un 30% de los cánceres de mama, por ejemplo, y eso determina que sea un cáncer con mayor agresividad, mayor compromiso ganglionar axilar y una menor sobrevida, por ejemplo. Otros genes pueden participar en la carcinogénesis codificando, por ejemplo, proteínas que en forma indirecta estimulan la proliferación celular, al interferir en los mecanismos de freno, por ejemplo, regulatorios que habían, ¿sí? Dentro de los mecanismos regulatorios teníamos el estimulatorio y el inhibitorio, que actuarían sobre justamente estos mecanismos inhibitorios, como por ejemplo el BCL2, ¿sí? Cuya proteína bloquea el suicidio celular y de esta manera constituye un mecanismo de defensa cuando la célula acumula numerosas mutaciones, que es lo que habíamos visto anteriormente. Una de las formas en que iba a evolucionar una célula era hacia la muerte celular, por ejemplo, cuando ya tenía muchas mutaciones de ese gen, entonces lo que hacía ahí la célula era directamente morir mediante la apoptosis, ¿sí? Donde trabajaba ahí lo que era el citocromo P53 que habíamos dicho, y de esa manera la célula, para no tener que seguir reproduciéndose en forma anómala, directamente moría. Pero ¿qué pasa? Actúan estos otros mecanismos que inhiben a la P53 o esos mecanismos inhibitorios, como la BCL2, y hacen que la célula se inhiba ese proceso de suicidio o de apoptosis, y de esa manera la célula se sigue replicando con todas las mutaciones que puede tener su genoma y de esa manera se desarrolla el cáncer. Los genes supresores son los encargados de contrarrestar a los anteriormente descritos, como habíamos dicho, y cumplen su función de dos maneras claves, ¿sí? Los genes supresores. Uno es frenando a las ciclinas, que habíamos visto que estaban en el ciclo celular, ¿sí? Dejando más tiempo a las células en una fase G1. Esto le va a dar oportunidad para que los mecanismos de reparación del genoma actúen y ese genoma que se venía alterando, teniendo mutaciones, se pueda reparar. Y otro mecanismo es que induce a la apoptosis o la muerte celular programada, considerando que la célula debe morir antes de reproducirse con tantas fallas genómicas. ¿Estamos? Eh, bien. La proteína P53, como les dije anteriormente, que fue designado también guardián del genoma, fue descrita descrita a nivel en la década del 80, ¿sí? Que esta es la que actúa frenando a las ciclinas y facilitando la apoptosis, como habíamos dicho anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? La proteína mutada por lesiones en el gen que la codifica fue detectada en más del 50% de todas las neoplasias malignas. Esta misma proteína puede estar mutada y por lo tanto pierde la posibilidad de poder seguir cumpliendo su función, que era de guardián del genoma. Cuando se detecta esta proteína P53 en el plasma sanguíneo, la que se detecta no es la sana, se detecta siempre la proteína P53 mutada, ¿sí? Que ya se comporta con acciones totalmente opuestas a la variante normal, ¿sí? Se transforma en una proteína salvaje, se dice, y por ende su detección corresponde
a un signo de mal pronóstico. La mayoría de los genes supresores que habíamos visto anteriormente, que son los encargados de estimular que la célula, frenar a las ciclinas y que la célula quede en una fase G1 para que el genoma se pueda reparar, o que entre la célula en un periodo de apoptosis, como dijimos, la mayoría de estos genes supresores son recesivos, ¿sí? Es decir, que comprometen un alelo, ya sea materno o paterno, proveniente de la línea germinal, como dijimos, ¿sí? O sea, se nace con ese defecto y a lo largo de la vida se puede producir la mutación somática de otro alelo y así se desencadena la neoplasia. Bien, el cáncer, como definición, es una enfermedad genética que se produce por alteración de la expresión de los genes celulares, los que se produce de forma acumulativa y secuencial hasta la aparición de la neoplasia maligna. Para esto hay distintas causas, que las podemos dividir en causas exógenas y endógenas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Para que una célula normal cambie su fenotipo, o sea, el fenotipo era la expresión objetiva de las funciones y características de una célula, y para que esta célula pueda cambiar ese fenotipo y se convierta en una célula neoplásica, se requieren varias mutaciones en los genes, ¿sí? En varios genes inclusive. Y por mucho tiempo, no es que esto pasa de un día para otro, ¿sí? A veces puede llevar años, ¿sí? De estar expuesto a un agente como estas causas que estamos viendo, para que esa célula se cambie su fenotipo. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? El cáncer empieza en una célula, es decir, tiene un origen monoclonal. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Una vez que esa célula está alterada, escapa a los controles que anteriormente habíamos dicho, ¿sí? Que controlaban a la célula para que ya sea muera o entre una fase G1 para que se reparen las mutaciones. Acá la célula se descontrola, se vuelve anárquica, ¿sí? Iniciando así una generación de células, de otras células anárquicas. Obviamente esas células se empiezan a dividir y cada una que las que van haciendo también son anárquicas y que pueden también producir cambios similares, o sea, volverse anárquicos también a células vecinas. Pero no solo afectan a las células las mutaciones inducidas por los carcinógenos, ¿sí? Sino que a lo largo de cada división celular, ¿sí? Como dijimos, cada célula se podía dividir hasta 50 veces, también se pueden producir errores espontáneos en las mutaciones que vivimos en la misma división celular, y cada duplicación y en los mismos se van acumulando y constituyendo un factor intrínseco de riesgo. Y aquí es importante lo que son los radicales libres, que son productos normales del metabolismo celular, pero que un exceso de lo mismo puede acarrear efectos genotóxicos y alterar así de esa manera el genoma, ¿sí? Por lo tanto, la vigencia del valor de los suplementos antioxidantes dietarios es importante. Aquí la mutación genética conduce entonces a una modificación de los productos que codifica el gen normal y en la vía de la carcinogénesis dará origen a los cánceres heredados o heredables o a los cánceres esporádicos. Esto es importante. Los cánceres heredables por mutaciones en uno o ambos alelos de las células germinativas, aquí el análisis citogenético ha permitido individualizar algunos genes cuyas mutaciones han demostrado ser de predisposición familiar. Y luego tenemos los cánceres esporádicos, en donde las alteraciones genéticas dependen de las mutaciones ambientales, ¿sí? De los mutágenos, perdón, ambientales, ¿sí? Como ser los virus, radiaciones, sustancias químicas, como las que vemos acá como sustancias exógenas, ¿sí? Entonces, en la predisposición no heredable, ¿sí? La mutación acá de algunos genes conducen a consecuencias metabólicas que podrían significar una ruta hacia la carcinogénesis. El 80% de los cánceres esporádicos se deben a exposición ambiental, o sea, de causas exógenas. Esto sustentado también por la gran cantidad de carcinógenos químicos existentes y los distintos tipos de cánceres que promueven. Por ejemplo, el cigarrillo, que
predispone al cáncer de pulmón o de vejiga, las aminas aromáticas que producen el cáncer de vejiga, la alfa-toxina, el cáncer de hígado, etcétera. ¿Qué pasa? Los carcinógenos químicos pueden actuar como inhibidores o activadores de enzimas que a su vez podrían facilitar la acción de esos mismos carcinógenos en el daño genotípico o genómico y activar algunos oncogenes. En la dieta, por ejemplo, se ingieren diferentes tóxicos, mutágenos. El organismo ha desarrollado para eso un sistema de adaptación relacionado con la capacidad individual de detoxificación. Acá cabe señalar que existen dos mecanismos por los cuales los genes pueden alterarse. Uno es un mecanismo genético, ¿sí?, en donde se produce alteraciones estructurales del genoma por cambios en la disposición de los propios genes o de sus bases, como ser mutaciones, translocaciones o deleciones que vimos anteriormente. O pueden ser por mecanismos epigenéticos, ¿sí? Aquí, en acciones moleculares por alteraciones en las enzimas o de los sustratos de las mismas, tal el caso como la metilación de las bases, ¿sí? Este mecanismo generalmente compromete simultáneamente a dos alelos y la hipometilación conduce a una mayor expresión de los genes. Por lo tanto, una mayor cantidad de enzimas de metiltransferasas que inhibe la metilación y entonces esto puede conducir a una mayor expresión de oncogenes. Esta enzima se encuentra elevada en los tejidos tumorales. Estamos la metiltransferasa. Para una mejor comprensión, entonces, los mecanismos epigenéticos deben tenerse en cuenta tres enzimas que juegan un rol importante en la susceptibilidad al cáncer, que son la citocromo P450, monooxigenasa, la glutatión transferasa y la acetiltransferasa, ¿sí? Estas tres enzimas son las que alteran lo que es se alteran y de esa manera se produce la hipometilación y eso hace que los oncogenes se expresen y ahí se empieza a desarrollar lo que es las mutaciones y las alteraciones en las células heredadas. Bueno, ¿qué ocurre cuando se produce todo esto? Hay mecanismos moleculares de defensa para evitar todo esto, ¿sí? La célula expresa a tantos factores que pueden dañar el genoma y cuenta, sin embargo, con mecanismos de defensa, de los cuales dependen la normal replicación de cada célula. Por eso habíamos hablado hoy que hay una etapa en la fase G1 generalmente donde se produce la reparación de esas mutaciones que puedan existir en el genoma. Por ejemplo, lo que puede ocurrir es la apoptosis o muerte celular programada, si hay una célula que ya tiene muchas mutaciones, o puede producirse proteínas anticiclinas, ¿sí?, que van a hacer enlentecer el ciclo celular y dan tiempo a actuar a los mecanismos reparadores del genoma, o las proteínas del complejo NER, que son las proteínas de expresión, ¿sí?, que producen la reparación nuclear, o las MMR, que son las que reparan también los genes, que localizan los sectores dañados, devanan la hélice, excluyen el sector de ADN afectado e incorporan las secuencias correctas, o sea, hacen un cambio de alguna manera de las secuencias de ADN alteradas por otras nuevas. Y por otro lado, lo que ocurre es un acortamiento fisiológico de los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Son las secuencias del genoma que se encuentran en los extremos de los cromosomas, ¿sí? Estos no codifican señales de proliferación, pero sí impiden la pérdida y alteración espontánea de las secuencias de ADN. Y al mismo tiempo son marcadores del envejecimiento celular, puesto que a medida que se van acortando el telómero, ¿sí?, en cada división celular, llega un punto que ellos mismos son los que inducen al suicidio de la célula, ¿sí? A medida que se fue acortando el telómero, llega un punto que es lo que está marcando que esa célula ya se fue dividiendo muchas veces y con cada división se fue acortando más y llega un momento que
que ese mismo telómero induce al suicidio porque dice, bueno, ya se dividió 50 veces. Ahora, cuando los telómeros estos son repuestos por acciones de una telomerasa, por ejemplo, no llegan nunca al final a convertirse eh, en telómeros más pequeños. Siempre se están reparando y esto es un signo desfavorable porque hace que este mecanismo de inhibición o de suicidio de la célula quede desactivado de alguna manera y la célula ahí entra en los tejidos, o sea, ahí la célula entra en un estado de neoplasia, por ejemplo, y estos telómeros son los que se sobreexpresan en los tejidos neoplásicos, principalmente las telomerasas, que son las enzimas que actúan para reparar ese telómero, ¿sí? Ahora, esta enzima puede estar aumentada también en células normales que requieren una reproducción activa útil, como son las células germinales, por ejemplo, o las células hematopoyéticas. Ahí hay también telomerasa, pero por necesidad, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, entonces, dentro de todo esto que se produce mediante la acción de los agentes exógenos o endógenos, lo, que los exógenos son los más frecuentes, entre un 50 y 80%, tenemos los agentes químicos, las radiaciones, los agentes físicos y los virus o infecciones bacterianas o parasitarias. Y dentro de los endógenos dijimos que el estrés oxidativo, o sea, los radicales libres, son los que alteran, ¿sí? Eh, la división celular y de esa manera pueden producir el desarrollo de un tumor maligno. Para el desarrollo de un tumor maligno se requieren interacciones entre factores endógenos y exógenos y presenta múltiples estadios diferenciados, ¿sí? Para eso se han dividido el proceso de malignización en distintas etapas, que son la iniciación, la promoción y la progresión tumoral. Esto es importante. Para que se desarrolle un cáncer, ¿sí?, tiene que pasar por estos tres estadios. ¿Cuáles son esos estadios? Primero dijimos la iniciación, ¿sí? La iniciación ocurre a nivel del genoma. ¿Estamos? Dentro de la célula. Y las alteraciones acá pueden darse en los tumores benignos y malignos, al igual que la segunda etapa, que es la de promoción. Pero la de progresión solamente ocurre en la transformación maligna. ¿Estamos? Aquí, en la fase de iniciación, actúan los agentes, ¿sí?, que pueden ser carcinogénicos, ¿sí?, o genotóxicos también, que son los agentes químicos, como vimos anteriormente, las causas que vimos, físicos, químicos o virales. ¿Estamos? Por ejemplo, los carcinógenos físicos, eh, acá se produce lo que es una alteración irreversible del ADN, o produce una mutación, eso, como vimos anteriormente, se activa lo que es el oncogen y hay una supresión de los antioncogenes. ¿Qué es lo que pasa? Los carcinógenos físicos, por ejemplo, están constituidos por las radiaciones, ¿sí?, que lo que van a hacer es dañar, ¿sí?, las bases, deprimen el gen de la proteína P53, que era el guardián del genoma, pueden estimular también otras citoquinas, como la interleuquina 1 y 6, que actúan como verdaderos factores de crecimiento, y así facilitan la formación de radicales libres que pueden lesionar al gen que codifica para el complejo mayor de histocompatibilidad, por ejemplo, el cual se encuentra en el cromosoma 6. Acá las fuentes radiantes pueden surgir por ejemplo, de los estudios diagnósticos, como son los rayos X, en la forma terapéutica, como son la radioterapia, ¿sí?, también por exposición a los rayos solares, que en forma persistente, o por emanaciones de radón, por ejemplo, en los suelos, producen alteraciones, principalmente, como dijimos, alteración de la proteína P53, estimulación de citoquinas que aceleran lo que es el crecimiento celular y la formación de radicales libres. Los carcinógenos químicos, por ejemplo, tienen un blanco preferencial al nitrógeno de la guanina. Por ejemplo, los alquilantes, las aminas aromáticas, las nitrosaminas, las grasas poliinsaturadas,
producen mutaciones irreversibles, ¿sí? Del nitrógeno de la guanina. De esa manera se altera la base, altera el genoma y de esa manera se producen las mutaciones. Por ejemplo, la aflatoxina, que es aislada en los alimentos, por ejemplo, y contamina, que proviene de un hongo, se considera oncogénica, para las células hepáticas. Se atribuyen efectos genotóxicos a los componentes policlorados contenidos en insecticidas o plaguicidas, así como también producto de las manufacturas de materiales eléctricos, plásticos, formando parte de las contaminaciones ambientales que llegan a los seres vivos a través del aire, el agua o de los alimentos. Ahora, los carcinógenos virales, por ejemplo, actúan introduciendo sus propias oncoproteínas al genoma de la célula afectada, con lo que la misma cambiará su código normal y sí, ahí se hace que se impongan los oncogenes virales y tal es el caso como el papiloma virus humano, el virus de Epstein-Barr, el virus de la hepatitis B y C. ¿Estamos? Estos oncogenes virales se ubican generalmente en las proximidades de protooncogenes o de oncogenes supresores, activando a los primeros, a los protooncogenes, y desactivando a los oncogenes supresores, como habíamos dicho anteriormente. ¿Estamos? Pero ¿qué es lo que pasa? La célula con capacidad de transformarse en un clon de células malignas, ¿sí? La característica de la iniciación es que es un hecho irreversible y con memoria. ¿Estamos? Y depende de la dosis del carcinógeno. No es que uno sale al sol y ya de repente va a tener un cáncer. ¿Okay? Depende de la dosis, de la cantidad. ¿Qué es lo que pasa? Esta célula iniciada responde en forma alterada al microambiente y presenta una ventaja selectiva para el crecimiento, o sea, se vuelve más resistente, como dijimos, a la apoptosis o la muerte celular programada, y es menos sensible también a los factores inhibitores del crecimiento. El momento propicio del ciclo celular para que se produzca la iniciación es el comienzo de la síntesis de ADN, ¿sí? Y es necesario la existencia de una o varias divisiones celulares en presencia del iniciador para que la célula pueda ser iniciada. Por eso le decía que esto lleva mucho tiempo, digamos, ¿sí? Ahora, la promoción, ¿qué ocurre acá? Es un estadio de la evolución del desarrollo neoplásico que se caracteriza por la expansión, pero reversible, a diferencia de la iniciación que era irreversible, de una población celular iniciada y la alteración reversible de la expresión genética. Hasta aquí podemos volver para atrás. ¿Estamos? Es reversible. La diferencia entre, como dijimos, entre la iniciación y la promoción, entonces, es la reversibilidad, la dosis umbral y la respuesta máxima. Entonces, aquí, entonces, como decimos, en esta etapa el crecimiento tisular representa lo que es la formación del tumor, ¿sí? Actúan factores de crecimiento, los receptores de los factores de crecimiento, ¿sí? Como la angiogénesis y la degradación de las matrices extracelulares. Aquí son muy importantes los factores de crecimiento, que son péptidos producidos por las células, por las mismas células o por células vecinas, y que actúan como facilitadores de la mitosis, incorporando en la fase S a las células y aquellas células principalmente que estén en la fase 0 G1 prolongada. Estos factores de crecimiento se sintetizan en una célula y luego migran al espacio intercelular, ejerciendo sus acciones sobre células vecinas. Los primeros factores de crecimiento aislados o descubiertos fueron el factor de crecimiento neuronal, ¿sí? El factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? Luego aparecieron otros como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento de los hepatocitos, el factor de crecimiento de los fibroblastos, ¿sí? El factor de crecimiento de colonias, similar a insulina, ¿sí? Algunas hormonas, por ejemplo, ejercen acciones similares a estos factores de crecimiento y que fueron captadas también en los receptores de membranas o intracitoplasmáticos. Por ejemplo, el efecto proliferativo de los estrógenos sobre los epitelios mamarios, el tracto genital, por ejemplo, las gonadotrofinas hipofisiarias, por ejemplo, estimulan especialmente el tejido ovárico.
La prolactina, por ejemplo, ejerce su acción en el ámbito de la mama y del ovario. La insulina, si bien tiene un origen pancreático, y el factor insulina tiene un origen hepático, pero son verdaderos factores de crecimiento, ¿sí? No solamente los factores de crecimiento que vimos anteriormente, sino también las hormonas actúan como factores de crecimiento. Por ejemplo, como decíamos, la acción de los estrógenos son muy vinculados a cánceres hormonodependientes y su uso como terapia también hormonal de reemplazo origina controversias, obviamente, porque estimulan algunos protoncogenes, como el FOS, ¿sí? Estimulan también la acción de otros factores de crecimiento y los receptores de los factores de crecimiento. También facilitan la síntesis y la liberación de prolactina, estimulan la síntesis de factores de, de receptores de las prostaglandinas, también aumentan el AMP cíclico, ¿sí? Que participa en la traducción de las señales, activando así la replicación celular, y también eleva los niveles de ciclinas, ¿sí? Que son por mecanismos indirectos, vía estimulación de los protoncogenes, mediante la AMP cíclico. Entonces, en este caso, las hormonas también, en el caso del desarrollo de un cáncer, por ejemplo, pueden estimular a que ese cáncer siga reproduciéndose cada vez más. Principalmente los cánceres hormonodependientes, ¿sí? Como el cáncer de mama, como dijimos. ¿Qué pasa con los receptores ahora? Estos son compuestos glucoproteicos que se unen a los factores de crecimiento, ¿sí? Y transmiten los mensajes proliferativos por intermedio de sus conexiones intramembranas, ¿no? ¿Qué pasa? La sobreexpresión de estos receptores los hace autoinducibles, es decir, que se encuentran en acción permanente aún en ausencia del factor de crecimiento, como suele ocurrir en las células oncológicas, ¿sí? Algunas citoquinas, por ejemplo, que son productos de distintos tipos de células, pueden ejercer efectos modulatorios o inhibitorios de la proliferación. Tal es el caso, por ejemplo, el factor de crecimiento tumoral beta, el interferón, el factor de necrosis tumoral, que son lo que antagonizan a los factores de crecimiento, se inhiben para que estos no sigan replicándose. Las células preneoplásicas, por ejemplo, en estadio de promoción, dependen de la presencia del agente promotor y la concentración y el tiempo de exposición. Siempre hablamos de los mismos tipos de agentes o causantes, digamos, exógenos que producen la promoción, igual que la iniciación. Entonces es importante acá recalcar que en esta etapa de promoción es importante el estadio de reversibilidad, y aquí es importante en la prevención de la carcinogénesis, ¿sí? Si uno, por ejemplo, tiene una persona de tez blanca, gringo como decimos, y trabaja en el campo exponiéndose al sol y le empiezan a salir pequeños lunares en la cara, en la frente, en la nariz, antes de que eso se transforme en una neoplasia, por ejemplo, se puede prevenir usando protector solar, sombrero, etcétera, y de esa manera uno puede hacer reversible todavía antes que eso se transforme en algo oncológico, digamos, ¿sí? Luego pasamos a una etapa de progresión. ¿Qué es lo que pasa? En la etapa de progresión se caracteriza por la existencia ya de una neoplasia maligna claramente establecida en forma irreversible, ¿sí? Que puede presentar características de mayor agresividad, ¿sí? De acuerdo a la adquisición de la capacidad metastásica o de la resistencia farmacológica, ¿sí? Entonces acá la célula implica la capacidad de invadir a tejidos vecinos o a distancia, ¿sí? Por parte de estas células malignas. Esa capacidad está codificada también en los genes de la misma con modificaciones estructurales y funcionales. Por ejemplo, las células normales se encuentran ancladas en un hábitat que les es propio. El contacto con las células vecinas controla su propia división celular y existen moléculas de adhesión que las mantienen próximas y permiten la transmisión de señales de unas a otras. Las células normales son incapaces de atravesar, por ejemplo, la membrana basal, que la separa del tejido conjuntivo subbasal, de donde obtienen los materiales que la nutren. Tampoco tienen la capacidad de introducirse en los capilares sanguíneos o linfáticos, aunque los linfocitos son una excepción, obviamente, porque viajan para las células. La característica de esta fase es la inestabilidad cariotípica. Entonces,
El resultado de la acumulación de mutaciones en el ADN más la acción de los carcinógenos son capaces de dañar el ADN. Y se transforma, obviamente estamos hablando en la progresión ya, la neoplasia está establecida, ¿sí? Aquí la inestabilidad cariotípica depende de la alteración de la proteína P53, como dijimos, que es una de las que es el guardián del genoma. Eh, y aquí hace que al estar alterada esta P53 ocasiona que la célula dañada no entre en el ciclo de la apoptosis, como dijimos, que era uno de los mecanismos que impedía que esa célula siga replicándose. Bueno, vamos a frenar por acá, vamos a continuar con otro video a continuación.